conversaremos con el doctor Jorge Martínez Contreras, nacido el 31 de octubre de 1942 en la Ciudad de México, de nacionalidad mexicana y española. Jorge Martínez Contreras tomó posesión como el cuarto rector de la Unidad Iztapalapa en enero de 1984. Es licenciado en Filosofía por la Soborna y doctor en Filosofía por la misma institución. Se desempeñó como profesor de diversos cursos de filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, fue jefe de la Academia de Filosofía en el Instituto de Humanidades de la UAM en 1971, coordinador del Colegio de Filosofía y del Centro de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en 1973. En 1974 se integró al cuerpo docente del Departamento de Filosofía de la recién inaugurada UAM Iztapalapa, institución en la que ha realizado gran parte de la prolífica obra que le dio renombre internacional y que le ha merecido numerosas invitaciones para impartir cátedras en Francia y España. En la UAM Iztapalapa, previo a su designación como rector, ocupó el cargo de secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en 1974, secretario de Unidad en 1976 y director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 1978 a 1982. Posteriormente, fue coordinador de la Maestría en Filosofía de la Ciencia. Doctor Martínez Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros y permitir que la comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco más sobre usted, sobre su brillante carrera académica y, por supuesto, sobre su persona. Muchas gracias por esta entrevista y es bueno que festejemos los 50 años de nuestra institución. Así es, doctor. Me gustaría que nos hablara primeramente cómo transcurrió su niñez, cómo transcurrió su adolescencia. ¿Qué nos puede compartir de esta etapa de su vida? Bueno, crecí en un distrito federal que era muy diferente del que tenemos actualmente. Se veían las estrellas en la noche, se podía ir a la escuela, yo inclusive iba a la escuela primaria a pie, cosa que ahorita no dejaría que mi nieta hiciera ni de broma. Era otro México, pero también tenía sus problemas, ¿no? Tenía también varios problemas. Em, yo tuve la suerte de ir a una primaria bilingüe, ahí aprendí inglés, se llama Garside School, y luego la secundaria en el Liceo Francés y la parte de la preparatoria estuve en tres instituciones, una escuela de Academia Hispano-Mexicana de refugiados españoles. Mi padre era diplomático, refugiado de la Guerra Civil Española, y en México luego recuperó su estatuto de diplomático, y es por eso que tengo la nacionalidad española, que adquirí una vez que murió este nefasto señor que fue Franco. Entonces pude adquirir esta segunda nacionalidad, que no me sirve mucho, pero digamos, tenía derecho a la misma por mi papá. ¿Cómo transcurrió su adolescencia, doctor, para usted? También la adolescencia era, como siempre comento, un México diferente al actual. Em, Recuerdo como anécdotas que, por ejemplo, eh, había cierta violencia cotidiana en las calles. Recuerdo que los policías te podían parar porque tenías el pelo largo, ¿no? Con tal de darte lata. Y es decir que no, de la adolescencia no tengo tan buen recuerdo. Lo que pasa es que muy joven gané una beca en el Liceo Francés y me fui a Europa. Y entonces, llegando de 18 años a Londres, encontré una sociedad en que los adolescentes podían desempeñarse con menos violencia de la que yo vivía. Me dicen muchos adolescentes actuales, bueno, ya no adolescentes, alumnos, que también es variable, ¿no? En los diferentes lugares de México, pero bueno, vivimos una gran violencia nacional, pero bueno, no es el tema de esta discusión.
Así es, doctor. ¿Qué contacto tuvo usted con la filosofía? ¿Durante su adolescencia tuvo este contacto o cuándo fue que tuvo usted estas primeras impresiones? ¿Cómo conoció a la filosofía? ¿Fue de pronto por sus padres, por amigos, por algún libro, abuelo, familia? Bueno, mi padre era intelectual y era un gran lector de un filósofo español, Ortega y Gasset, pero en realidad fue la ciencia lo que me despertó este interés. En la época en que yo estaba en la preparatoria, había, se hablaba mucho de lo que se llama el átomo de Bohr. Bohr fue un científico danés que planteó que a nivel atómico teníamos una estructura muy parecida al universo, es decir, algo muy parecido a un sol con planetas girando, ¿no? Eso no es así. El núcleo ahora sabemos que los átomos son muchísimo más complejo, hay más de 100 partículas elementales, pero eso me abrió a mí la puerta de pensar que lo infinitamente pequeño pudiera ser comparable a lo infinitamente grande. Yo no sabía entonces, pero hubo filósofos, un filósofo francés, Pascal, que había ya planteado ese asunto y no lo sabía entonces. Entonces, de la ciencia me fui a la filosofía. ¿Por qué? Porque sentía que la ciencia no iba a poder responder a todas mis preguntas. Pensé que la filosofía me ayudaría a responder a todas mis preguntas, pero la filosofía tampoco responde a todas mis preguntas. Y, doctor, siguiendo con esta misma línea, ¿qué opinó su familia sobre su decisión de estudiar filosofía? ¿Ah? Bueno, pues mi familia, siendo más bien una familia de intelectuales, pues valoraban, ¿no?, que yo hiciera este tipo de estudios. Yo creo que al revés, ¿no? Si me hubiera dedicado yo a una profesión que no fuera intelectual, les hubiera llamado la atención, Ah, ¿no? ujú. Entonces, al contrario, apoyaron esto, les pareció muy bien. Y al haber ganado esta beca para Francia, pues siempre me apoyaron. Inclusive esta beca que tenía en Francia, pues es una beca bastante modesta, así que en lo que pudieron siempre me ayudaron económicamente, ¿no? Entonces hubo un apoyo a mi desempeño académico, ¿no? Como bien hemos mencionado al principio, usted cursó su carrera en la Universidad de París, pero ¿cómo transcurriría la vida de un estudiante en una carrera de filosofía? ¿Cómo fue su día a día? Bueno, una cualidad de la Sorbona es la calidad de los maestros que nos podían enseñar. Pero una desventaja era que eran grupos muy grandes. Entonces ahí tenemos en México una gran ventaja sobre ellos porque tenemos grupos más pequeños y hay un contacto mucho más estrecho de los alumnos con los profesores. El sistema francés tenía un sistema de restaurante universitario de bastante buena calidad, que por cierto, llegando de México me llamó la atención porque en el restaurante universitario vendían cerveza y vino para los europeos. Tomar vino diariamente es algo normal para italianos, españoles, franceses, ¿no? Sí me llamó la atención viniendo de México. Y entonces también teníamos un apoyo para el transporte. El transporte en París pues es bastante bueno, es una ciudad que tiene más siglos de desarrollarse que la nuestra, ¿no? Entonces tienen buen transporte común y teníamos una ayuda para esto, ¿sí? Y generalmente se vivía en residencias universitarias. Yo estuve en la Casa de México, tenemos en París una Casa de México, y pues fue muy satisfactoria esa vida. ¿Sí? La única queja, diría yo, es que el contacto con los profesores en Francia es mucho menos intenso que el que podemos tener aquí en México. Es una cualidad que tenemos en México, no solamente en la UAM, en la UNAM, en las universidades que he estado, pues hay una relación mucho más estrecha con los alumnos. Doctor. Doctor Martínez, nos gustaría que nos platicara más sobre esas dos entrevistas que usted sostuvo con Jean-Paul Sartre para discutir el tema de su tesis en 1969. ¿Cuál fue su experiencia, doctor? Bueno, la primera entrevista la tuve junto con un colega que se llama Gustavo Gordillo, y esa entrevista fue ligada al 68, fue en 69, y pues habíamos estado, los que vivíamos en París, apoyando lo que pudiéramos al movimiento 68 mexicano. Entonces hicimos una entrevista con Sartre. Sartre había escrito un libro que se llama Crítica de la razón dialéctica,
donde planteaba cómo se generan las revoluciones, pero planteaba también que los que ganan una revolución se apoderan del poder y acaban muchas veces suprimiendo, ¿sí? Lo vemos en muchísimos lugares, por ejemplo, Nicaragua es un muy buen ejemplo contemporáneo. Y entonces cuando hablamos de que en México había el Partido Revolucionario Institucional, le pareció un nombre maravilloso, porque era surgido de una revolución, luego la institucionalistas y la anquilosas. Entonces le pareció que el nombre era extraordinario. Y predijo algo que no sucedió, predijo que iba a haber una revolución en México, ¿no? El proceso de cambio en México, que ha sido positivo, no ha sido, digamos, revolucionario, no ha sido con la violencia de la Revolución Francesa, sino ha sido un proceso político poco a poco. Y sí, en México ahora tenemos una democracia que no había cuando yo era estudiante, ¿no? Eh, ¿Cómo llega a la UAM, doctor? ¿Qué ambiente encuentra en esta universidad que tenía escasos años de haber comenzado actividades docentes? Bueno, cuando uno regresa de estar fuera, en el extranjero, pues uno regresa con ganas de hacer patria, ¿no? De tratar de mejorar las cosas dentro de lo que se puede. Y como mencionaste, estuve de tiempo completo en 3 universidades, pero había tenido la suerte de conocer al doctor Luis Villoro, uno de los filósofos mexicanos más importantes, lo había conocido en París, y al regresar aquí lo contacté. Le interesó mi currículum, le interesó mi posición, y entonces me invitó a trabajar al inicios de abril de 1974. No había edificios aquí, trabajábamos arriba del Club Español allá en Insurgentes, teníamos una salita y ahí lo empezamos a trabajar, a hacer un tronco general de asignaturas y otras cosas. Y luego se pudo abrir la unidad, construir edificios y entonces entré en nómina el 1 de julio de 1974, aunque como digo, ya tenía 3 meses colaborando aquí. Y como siempre me ha gustado cosas, digamos, administrativas, el doctor Villoro me nombró secretario académico de la misión, con lo cual fui fundador también de del consejo académico. En la unidad, quien había invitado al doctor Villoro era el doctor Alonso Fernández, un muy distinguido físico. Él había estudiado en Estados Unidos y había sido director del Instituto de Física de la UNAM. Era un científico de gran nivel, de gran prestigio, y había concebido esta unidad. Si ustedes se fijan, la unidad está constituida por edificios separados, mientras que las otras unidades fundadoras, Xochimilco, Azcapotzalco, son más bien edificios compactos. Él tenía otra concepción. Y me llevé muy bien con él y al cabo de un tiempo, por un cambio que hubo, él me invitó a ser secretario de la unidad. Entonces fui secretario de la unidad. Fue un gran aprendizaje de cómo funciona por dentro una institución, sobre todo cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan las relaciones laborales. Fue un gran aprendizaje. Yo creo que aprendí más como secretario de la unidad que como rector años después, ¿no? Doctor, ¿nos podría compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que ha participado? Aquellos especialmente donde estén más cerca de su corazón. Una pregunta que nos hacemos en filosofía es ¿de dónde venimos? Y descartando los planteamientos religiosos, se respetan los planteamientos religiosos, pero los planteamientos religiosos no pretenden a una verdad, pretenden a una afirmación porque no pueden ser comprobables, ¿de acuerdo? Si yo hablo de las ventajas de Hare Krishna, bueno, pues hablaré de ellas, pero serán imposibles de comprobar. Entonces, el conocimiento parte de la idea de que si tenemos una creencia, tenemos que justificarla y entonces podemos decir que esa creencia es conocimiento. Si no la podemos justificar, no podemos decir que es conocimiento. Esto se lo debemos a los griegos. Entonces yo me interesé de dónde venimos y la teoría de la evolución ha hecho un estudio de cómo no solamente surgió la vida, sino cómo se desarrolló. Nuestros ancestros han desaparecido todos, pero tenemos muchas relaciones, mucha estructura mental que se puede comparar con animales no humanos vivos actualmente. La especie más cercana a nosotros es de los chimpancés. Chimpancés y bonobos son dos especies de chimpancés
No son nuestros ancestros, son nuestros contemporáneos, pero el comportamiento de animales es muy interesante. Entonces, empecé a estudiar el comportamiento de primates no humanos. Tenemos en México una especie, tenemos tres especies, pero una especie muy interesante que es el mono araña, ¿no? Que ya asombraba a los antiguos porque hay un dios asimilado a él, Hécatl, que es el dios del viento, porque si uno ve pasar a los monos arañas en lo poco de selva que nos queda en México, parecen que van a una velocidad como si fuera el viento, ¿sí? Sí. Entonces he aprendido mucho de esto y ahí tenemos las bases tanto de cosas muy positivas como la solidaridad, el apego, la ayuda al grupo, la ayuda al otro, pero también tenemos ahí las partes, digamos, negativas, que es la violencia, la guerra, la destrucción del otro. Eso lo vemos también en animales no humanos. Entonces, esta investigación sigue en curso. Y ahora inauguro una investigación de hace 2 años sobre el arte rupestre. El arte rupestre es también muy interesante para nuestro pasado por lo siguiente. En tecnología hay un progreso, desde en las primeras piedras que se usaban para romper nueces, que también lo hacen los chimpancés, hasta pues esto que estamos viendo ahora, cámaras, todo. Eso ha sido un progreso tecnológico. Pero si vamos al arte rupestre y uno ve el arte rupestre en Altamira, en las Caux, se pronuncia Lascaux, nos parece contemporáneo. Cuando Miró o Picasso vieron esas obras pintadas, algunas hace 40.000 años en Chauvet, dijeron, esto es contemporáneo, ¿no? Si el pintor o la pintora, porque no sabemos si eran pintoras o pintores, probablemente eran los dos géneros trabajando, serían totalmente contemporáneos. Entonces, es extraordinario que tenemos un progreso tecnológico que se va acumulando, ¿sí? Es decir, que un niño nacido ahora, pues aprende rápidamente toda la tecnología. Ese mismo niño, idénticamente nacido hace 40.000 años, pues viviría en otra tecnología. Pero los dos niños, al acercarse al arte, actúan de la misma manera. Entonces tenemos una identidad con individuos que vivieron hace más de 40.000 años. Entonces es un tema de investigación filosófico muy interesante, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo artísticamente los mismos? Ese es el tema de interrogación filosófica. Muchas felicidades, doctor, por este proyecto que está pronto a salir. Y bueno, también nos gustaría que nos dijera qué significa para Jorge Martínez Contreras la labor docente. ¿Cómo ve actualmente la docencia que se imparte también en la División de Ciencias Sociales y Humanidades? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver la parte muy positiva, ¿no? Yo, como decía, me quejaba un poco de mis estudios universitarios en Francia, hice desde la licenciatura hasta el doctorado, estuve ya casi 10 años en Europa. El poco contacto con los profesores, ¿sí? En México tenemos un gran contacto con los profesores y la gran ventaja del alumno es que muchas veces un alumno te hace preguntas que un colega no te hace. En colegas estamos como respetando territorios, entonces tratamos de hacernos preguntas moderadas, ¿sí? Sin embargo, un alumno espontáneamente te hace preguntas a veces muy difíciles. Entonces la labor docente es muy enriquecedora, eso lo siento, ¿sí? Ahora bien, después de la pandemia ha habido un fenómeno triste, ¿sí? Eh, yo noto un menor entusiasmo de los jóvenes. Ahora estuve de sabático, acabo de regresar de sabático, y sí he notado que después de la pandemia viene, ¿qué habrá pasado? Es decir, muchos chavos, tú me preguntabas de mi adolescencia pues fue libre, digamos, ¿no? Qué terrible la adolescencia de alguien que tiene 15 años y lo encierran casi 2 años sin poder ver amigos, sin poder ir a fiestas, sin poder hacer lo que hacemos en la adolescencia, ¿no? Es muy, muy duro. Entonces, yo creo que sí ha habido un efecto en esto, ha habido una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un sentimiento de ¿para qué? Una pregunta de ¿para qué? Digamos, es lo que siento, ¿no? Espero que vaya cambiando, pero sí, lo lamento mucho por los que han tenido que vivir o la juventud, ¿no? Una época en que sales mucho, te gusta la chorcha, hablar con gente, ir a fiestas, bailar, viajar, lo que sea,
y que eso te lo hayan frenado es muy triste, ¿no? Así es, doctor. Continuando con esta parte de la labor docente, ¿qué áreas de oportunidad usted visualiza aquí en nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades? Yo creo que lo que es muy importante en las ciencias sociales y humanidades, bueno, además hay estudios, ¿sí? Tienes un campo mucho más abierto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que uno haga una licenciatura muy técnica, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien haga una licenciatura en utilización de informática en los bancos. Yo conozco una persona que hizo una maestría de utilización de la informática en los bancos. Le ha ido muy bien, tiene sueldazos, está Ujú. ahora en Estados Unidos, etcétera, ¿sí? Pero si cambian las cosas, no estás preparado para el cambio. En ciencias sociales estamos mucho más preparados para el cambio. Entonces, creo que una de las ventajas es que nuestra educación es mucho más amplia, es un ámbito mucho más abierto y esto te permite otras colocaciones, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo que la sociología, que fue una licenciatura a nivel mundial de mucho prestigio, de mucha demanda, ahora ha bajado considerablemente, ¿sí? Ahora bien, el campo puramente filosófico, lo que hay que saber es que no hay tantas salidas, ¿sí? Una salida obvia es la docencia, ¿sí? Y hay otras salidas en la edición, pues yo creo que también en la comunicación, etcétera, pero las salidas son menos frecuentes que si haces, por ejemplo, estudios de dentista o haces Mm. estudios de abogado, ¿no? Entonces, la ventaja de ciencias sociales es que es mucho más amplia en sus posibilidades de salida profesional. Gracias, doctor. Nos gustaría también que nos dijera qué consejo le daría al estudiantado interesado en cursar un plan de estudios en alguna carrera de ciencias sociales y humanidades, pero especialmente qué consejos usted nos podría compartir para aquellos que van a estudiar filosofía, que están interesados. Y bueno, también es muy buena pregunta y compleja. Em, Cuando yo estudiaba, hice mi tesis, mi investigación, etcétera, trabajábamos sobre libros y hacíamos fichas, ¿sí? Ujú. Entonces, yo trabajé mucho sobre un filósofo francés muy famoso que se llama Sartre y leí todo lo que él había escrito. Bueno, lo entrevisté como dijimos 2 veces. Creo que no te he contestado la segunda parte de la entrevista de Sartre. Ahorita te lo voy a comentar Sí, también. doctor. Em, eh, ya me distraje sobre este consejo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? La informática se ha vuelto una gran ayuda, pero se puede volver también en algo que es un perjuicio, porque muchos alumnos van a ver un Google y no van a leer un libro. Esto es algo que yo le recomendaría al estudiante, a la estudiante, al estudiante, que lean, que vayan otra vez a los libros, ¿sí? En este momento, como saben ustedes, tenemos el edificio de biblioteca en reconstrucción Ujú. y tenemos una biblioteca provisional, pero en el campo de la filosofía la biblioteca es fundamental. Decimos entre broma y verdad que somos ratas de biblioteca, pero ratas en el buen sentido, porque disfrutamos estando en una biblioteca. Entonces el consejo sería lee lo más posible, lee directamente, no te confíes nomás en la opinión de un tercero, ¿no? Al usarte te lo termino de decir. Bueno, Claro que sí, la doctor. segunda entrevista fue puramente académica, ¿no? Sobre la obra de Sartre. Y él ya había vivido en otro departamento, había cambiado a otro departamento. Y lo que me impresionó, él era un hombre de baja estatura. Ujú. Él era, lo que llamamos en México, cacarizo. Y tenía desde la infancia era visco hacia afuera, no recuerdo cómo se llama técnicamente. Es algo que ahora, por suerte, se opera muy Ujú. fácilmente, pero entonces no. Él lo comenta en una obra que se llama Las Palabras, el Lemó, lo que sufrió en la infancia, ¿no? Tuvo una infancia diferente a la mía, ¿no? Él fue mal porque le daba mucha lata por su estatura, por su ojo en la escuela, sufrió bastante eso, hasta que despegó en la preparatoria por su inteligencia y llamó la atención, ¿no? Pero
los niños pueden ser crueles, entonces la pasó mal. Entonces él se sentaba en un banco, en una mesa como de dibujante, esas grandotas, llenas de papeles y de libros, ¿sí? Y era un hombre muy ocupado, que escribía todos los días, también fumaba todos los días, eso lo condujo a la ceguera y luego a la muerte temprana para nuestra profesión. Pero estaba muy atento a las preguntas. Bueno, son, digamos, técnicas, pero respondió a las preguntas de alguien que hacía una tesis sobre él, ¿no? Con mucha holgura. Y lo interesante es que cuando se acercaba la hora que me dio, se acercó Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue su compañera, sabemos ahora fue su compañera sexual 4 años, pero compañera de vida toda la vida, ¿no? Toda la vida estuvo acompañándolo, leía las cosas que él escribía, lo estaba en cierta manera cuidando. Entonces llegó un poco para decirme, ya es la hora, ¿no? Esta era una mujer también brillantísima. Ella es una de las fundadoras del feminismo, al escribir el segundo sexo al sentido de lo injusto que es que haya un segundo sexo, ¿no? Que la mujer esté sometida. Entonces fue una gran pionera, ¿no? de esto, ¿sí? Entonces fue una entrevista muy generosa de alguien tan ocupado, que un estudiante de los muchos que puede haber te pide una cita, se la des y la atiendas. Tengo grabada en parte, ahorita me estaba acordando de esto, lo grabé, le pedí permiso, lo grabé en un cassette. Y luego a la media hora había que voltear el cassette. Tú no sabes lo que eran cassettes, ¿verdad? Cassettes eran unos aparatos. Bueno, eh, me hice bolas al bole, entonces perdí la mitad de la entrevista, pero la tengo, la entrevista, la tengo grabada, la tengo que transcribir porque había perdido ese cassette, pero ya lo encontré. Es una obra más original de Sartre, que es una entrevista que voy a transcribir. Pues muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta, porque ha sido de las preguntas que más le ha interesado a la comunidad universitaria. ¿Cuál había sido su experiencia al estar con esta figura tan importante? Y bueno, volviendo un poco, nos gustaría también saber cuál ha sido el momento más significativo que ha tenido usted en su carrera. Aquel momento en el que usted haya podido exclamar, valió la pena este viaje. Sé que tiene usted muchísimos momentos muy satisfactorios, pero alguno que nos pudiera compartir, doctor. Pues sí, bueno, toda mi experiencia en la UAM ha sido una experiencia de vida que sigue, porque yo no pienso jubilarme hasta que mi cuerpo me permita seguir, ¿sí? Bueno, para mencionar un solo momento, bueno, fui nombrado profesor distinguido de la UAM, creo que eso fue un gran honor. Eh, en la UAM consideraron que lo merezco, yo no puedo juzgar si lo merezco o no, pero sí fue un gran honor. Y sí, en cierta manera sentí que correspondía a la institución a lo que yo había pretendido darle con mi trabajo de muchos años. Doctor Martínez Contreras, nos gustaría que nos hablara un poco sobre qué pasatiempos tiene fuera de la filosofía. ¿Hay algo más que ocupe espacio en su corazón que le gustaría compartir? Sí, bueno, caminar en la montaña. Yo tengo una cabaña cerca de Tepoztlán. Tepoztlán es una montaña relativamente protegida, digo relativamente porque como nos pasa en nuestro país, bueno, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? No se respetan las áreas protegidas, pero es un lugar que disfruto caminando. Generalmente voy con los perros de mi vecino, yo no tengo perros, pero los perros de mi vecino me quieren también a mí, me acompañan. Es un gran placer estar caminando por la montaña. Y por otro lado, el mar. Yo buceo, cuando tengo oportunidad de bucear, pues lo sigo haciendo. El otro día en Baja California Sur hicimos un buceo de 3 generaciones. Buceé yo, buceó mi hija y buceó mi nieta. Mi nieta tiene 11 años, tiene su certificado para menos de 20 metros. Es un certificado, no le permite bajar más de 20 metros. Y fue un buceo de 3 generaciones, así que eso también fue una enorme satisfacción.
Y ese hobby también, bueno, iba de niño mucho a Acapulco, me gusta mucho tomar olas, no olas de surf, sino olas de cuerpo. Ujú. Y si han ido ustedes a la parte de sur de Acapulco, que está tan golpeado, hay olas muy buenas para tomarlas, ¿no? Sí, lamento mucho lo que ha pasado con Acapulco porque es tristísimo, ¿no? Y a mí me afecta mucho porque también estoy muy asociado a esa ciudad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y nos gustaría también que nos platicara un poco sobre la etapa de su rectorado. Durante su rectorado se crearon el posgrado en humanidades, en lingüística, en letras hispánicas, en filosofía, en biología experimental, en hidrobiología, en producción animal, además de la maestría en sociología del trabajo y el doctorado en ciencias económicas. En cuanto a su infraestructura y equipamiento que comentábamos al principio, se concluyó por completo el edificio de la biblioteca y se introdujo la tecnología de las computadoras personales. Asimismo, fueron concluidos los impresionantes murales de Arnold Belkin que engalanan los edificios actualmente B, E y S. Eh, s- em, a usted, doctor, ¿qué le hubiera gustado hacer durante su rectorado y que por razones o por tiempo no pudo hacer, doctor, no pudo continuar haciendo? Bueno, yo creo que en mi caso y de todos, creo que un grave error de la fundación de la UAM es que no haya un segundo periodo de reelección, como Mm, tiene la UNAM. Esto se hizo durante el gobierno del doctor Echeverría, no doctor, del licenciado Echeverría, y era la idea entonces que los individuos no cuentan mucho, lo que cuenta es el sistema, ujú, entonces habría que hacer una renovación continua. Es muy corto, si uno lo ve a nivel mundial, no puede haber una cosa tan corta. Tampoco sería bueno una cosa que se eternizara, pero yo creo que hubieran ganado mucho. En 4 años es muy poco tiempo, el tiempo pasa rapidísimamente. Entonces la cantidad de cosas que hubiera querido hacer serían enormes. Ahora bien, efectivamente como secretario de la unidad, que me nombró el doctor Alonso Fernández, empecé la biblioteca, mm, se hicieron 2 pisos, y como rector se hicieron los otros 2 pisos. Entonces, la idea era, las grandes bibliotecas del mundo se medían en números de ejemplares. Entonces, competía Inglaterra con Moscú, con París, con varias americanas, teniendo pues millones de ujú. obras, ¿sí? Entonces, una cosa que se hizo es procurar que los estudiantes tuvieran acceso a a libros, perdón. Había varias copias de todos los libros, ¿no? Y cómputo entonces era una cosa muy complicada. Cómputo tenía que funcionar con un aire acondicionado forzoso. Todavía quedan las instalaciones en el edificio A, ¿sí? Y la idea de computadora personal empezaba a surgir, ¿sí? Ahora todo el mundo tiene su teléfono celular. Ujú. Uno va inclusive al campo. Tengo un amigo que es ya de Tepoztlán, que es campesino, pues tiene su teléfono celular y se va inclusive a trabajar a su campo sabiendo que no tiene, ¿cómo se llama? Que no tiene conexión allá, ¿no? Pero Ujú. está identificado. Bueno, ya los teléfonos celulares son mini computadoras, ¿sí? Es un cambio. Entonces, esto lo que plantea es muy interesante, por ejemplo, para la biblioteca. Lo que sí tenemos es el espacio. Por ejemplo, la biblioteca tenía en el tercer piso eh, las colecciones de revistas. Y tenían que ser colecciones de revistas antiguas, y además Ujú. había antiguas en el sentido que eran de los años 80, por ejemplo, ¿sí? Pero había que conservar el ejemplar, porque por muchos asuntos, inclusive de auditoría, si yo citaba un texto de 84, pues tenía que haber una posibilidad de cotejarlo directamente, ¿no? Esto ahora ha desaparecido, las revistas son todas en línea, las publicaciones que hacemos, incluso la UAM cada vez más son en línea. Pero el espacio que hemos ganado en la biblioteca en una época en que los espacios son tan escasos va a ser una gran ventaja, ¿no? Se va a poder poner un gran espacio para que los alumnos puedan elaborar, trabajar con mayor facilidad, e inclusive otras instalaciones de la universidad. Así que sí, estoy muy contento de haber contribuido a este edificio. Ahora, ¿qué pasa en Iztapalapa? Bueno, siempre digo que si los aztecas revivieran estarían horrorizados de ver
que los chilangos actuales hemos construido donde había chinampas, ¿no? Aquí había chinampas. Sí. Las chinampas eran de una gran productividad, ¿no? Eran, eran pedazos de agua protegidos por árboles, los aguajotes, ¿no? Y tenían a veces 3 cultivos al año, ¿sí? Eso los hemos ido rellenando. Entonces el problema que tenemos en toda esta zona es que el suelo es difícil, ¿sí? Entonces con las nuevas normas que han surgido a México, con razón, tenemos que reforzarlos. Entonces ahora la biblioteca va a estar, yo creo, 1 o 2 años parada mientras se refuerza. Doctor, ¿cómo le gustaría que fuera la UAM en 2034? Es muy interesante planteárselo. Yo creo que una cosa que hemos ganado ahora de la terrible pandemia, lo que sí nos ha ayudado es a ver que el trabajo en línea es legítimo y tiene grandes ventajas, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, también me preguntabas de adolescencia, bueno, en mi adolescencia, cuando me prestaba el cochecito mi papá, que era un bocho, pues podía circular, ¿no? Te ibas a ver, tomar un café con los amigos. Ahora la circulación en estas ciudades, y no es el caso de México, ¿no? Podemos verlo a nivel mundial, Sí. ¿no? Lo que se ha vuelto esto, ¿no? Yo creo que disminuiría mucho el CO2. También ahora que estuve en Europa, hay una gran conciencia del impacto del CO2 que se tiene en todo, ¿no? En todas las actividades que se tienen, ¿sí? Entonces, las actividades informáticas que sí tienen un impacto de CO2, por ejemplo, si yo mando un mensaje, ahora se puede medir en micro CO2 que parten desde el costo de la minería para extraer el metal con el que se hicieron partes de un teléfono celular, hasta toda la parte del consumo. Entonces, por ejemplo, recomiendan no hacer lo que hacen muchos los jóvenes cuando te mandan un WhatsApp, te mandan varios mensajes. Buenos días, ¿cómo estás? Te puedo ver, etcétera. Ujú. Porque eso tiene un impacto de CO2 mucho mayor que si haces un solo mensaje, hola, ¿cómo estás? Y tal, bla, bla, bla. Yo es lo que hago, mando un solo mensaje poniendo todo esto, ¿no? Entonces, deberíamos tener más conciencia del impacto del CO2. ¿Cuál será la universidad del futuro? Yo creo que la UAM Iztapalapa, esta unidad que es tan alta en investigación, parte de la idea de que los profesores tenemos que ser investigadores para dar mejor docencia. Si no somos investigadores, somos repetidores, es decir, repetimos lo que se ha hecho por otros. Investigador quiere decir que veo lo que han hecho los otros, pero trato de hacer un aporte Ujú. personal. Entonces creo que el futuro de la universidad, yo creo que va a ser un futuro cada vez más en línea, cada vez más de más alto nivel, y estoy seguro que México, nuestra universidad, está destinada a ocupar un lugar mucho más alto del que tenemos actualmente. Actualmente. Así es, doctor. Doctor Martínez, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista, ya para cerrarla? Algo que se haya quedado en el tintero que le gustaría compartir con toda nuestra comunidad universitaria. Bueno, me parece que es un evento en relación con los 50 años que me parece muy importante. Lo que se está haciendo es lo que yo quisiera que se hiciera, que entrevistáramos a los que formamos la universidad, porque se nos va la memoria, ¿no? Por ejemplo, el doctor Villoro, que es el gran filósofo fundador, pues no escribió unas memorias de cómo se fundó la universidad. Para los que hacemos filosofía e historia de la ciencia, esto es muy importante. Entonces creo que esta labor de reflexión sobre los 50 años debería incrementarse. Me parece muy buena esta decisión de invitarme, no por mí, sino la decisión de entrevistar a mucha gente. Eh, Ojalá se pudiera ampliar más. Sería bueno tratar de localizar a algunos de los estudiantes de hace 50 años, ¿no? Y preguntarles, ¿no? Cómo la ve ahora, ¿no? Ha habido varias reuniones, de Ujú. egresados, pero sería bueno, no sé, agarrar a algunos de los exitosos, ¿no? Por ejemplo, Juan Villoro, que es un escritor muy exitoso, es hijo del doctor Luis Villoro, es un escritor muy conocido, ¿sí? Y hay otros, pero por eso no es mi tarea, ¿no? Mi tarea es Ujú. de ustedes de buscar esto. Entonces, me parece muy bien, me parece muy buen esfuerzo de reflexionar, de preguntarnos sobre los 50 años. Muchas gracias, doctor.
Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. A quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Conversación con el doctor Jorge Martínez Contreras. Mi nombre es Frida Neri y nos encontramos pronto en esta su casa abierta al tiempo. Muchas gracias.